Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos a analizar los vídeos de la serie Say the Words. Antes de empezar, ya os aviso que el vídeo tendrá spoilers del Archivo de las Tormentas. No hablaremos de la trama de los libros, pero sí de las órdenes de caballeros radiantes, sus ideales, sus poderes y así. Vamos a ello. Primero, una pequeña introducción para los que no sepáis qué es eso de Say the Words. Desde finales de diciembre, Brandon ha ido subiendo a su canal de YouTube 10 vídeos de entre 2 y 3 minutos, en cada uno de los cuales se hablaba de una orden distinta de los Caballeros Radiantes. Si queréis verlos antes de este, os los voy a dejar todos en la descripción. Y si sois más de leer, tenéis la transcripción en el archivo de la Coppermind, el Arcanum, del cual también os dejaré un enlace en la descripción. Sigamos. Lo que hace estos vídeos tan interesantes es que su contenido es lo que se llama contenido in-world, es decir, algo que existe o ha existido dentro del mundo de Roshar, ya que los vídeos no son más que la lectura de unos extractos sacados de un diario escrito hace mucho tiempo sobre los Caballeros Radiantes. Así que vamos desde el principio. ¿Quién escribió ese diario? La respuesta a esta pregunta es Sene Calde, un aprendiz de Cantamundos que vivió durante la sexta época heráldica. Las épocas heráldicas eran esos periodos de paz que iban desde que terminaba una desolación hasta que empezaba la siguiente. Pues durante la sexta de esas épocas, concretamente en el año 31, el maestro de Sene, Hoyt, le encomendó la tarea de escribir una tesis sobre los Caballeros Radiantes, y lo que tenemos en estos vídeos son las primeras entradas en el diario que fue escribiendo. Ya os aviso que no os esperéis encontrar un contenido a nivel muy académico, ya que esas entradas específicamente son bastante subjetivas, y tiran más a la opinión que tiene la autora sobre los miembros de esas órdenes. Pero bueno, sobre el contenido que nos vamos a encontrar, nadie mejor que la propia autora para explicárnoslo. Dice así: estas primeras entradas serán únicamente mis pensamientos, la descripción más completa de cada orden vendrá después. Pero lo que más me intriga ahora que empiezo el proyecto no son los poderes, sino las personalidades de cada orden. ¿Cómo se diferencian los miembros de una orden de los de otra? ¿Qué tipo de personalidades atrae cada orden? Esto es especialmente interesante en casos en los que algunas de las personalidades parecen superponerse. ¿Por qué se escoge a una orden en lugar de a la otra? ¿Cómo diferencias sus similitudes? Ahí es donde voy a centrar mis escritos iniciales. Y dicho esto, antes de ir a esos escritos, una curiosidad interesante, y es que todas las entradas las escribió en días distintos, exactamente con 7 días de diferencia entre cada entrada, algo que para nosotros podría parecer más o menos normal si lo escribiera un día de la semana, por ejemplo cada domingo, pero que es un patrón muy curioso si pensamos en Roshar, ya que ahí las semanas duran 5 días. Ahora vamos ya al contenido. Empezamos con la primera entrada del diario, sobre los corredores del viento. Aquí, Sene nos deja entrever que no tiene una gran imagen de los que ha conocido hasta el momento. Para ello, solo hace falta ver la primera frase. Dice: ¿hay algún héroe más grande que los corredores del viento? Claramente los corredores del viento no lo creen. Sí que es cierto que luego nos dice que, siendo honesta, tienen un poco de razón, ya que protegen a los inocentes, defienden a los indefensos y tal. Pero aún así, nos deja muy claro que los ve como personas pomposas, insufribles y demasiado intensas, hasta el punto que ni siquiera son capaces de tener un grupo de amigos normal, y todo tiene que ser oficial y bien establecido y organizado. Sigamos, vamos con los rompedores del cielo. Aquí, Sene no entra tanto en valoración de la personalidad directamente de los rompedores del cielo como individuos, sino más bien como colectivo. Nos reconoce sus nobles ideales, como la rectitud y la justicia, pero a la vez nos habla de los problemas que suele acarrear su inflexibilidad. Por un lado, es cierto que se centra en la aplicación universal de la ley, incluso a los miembros más altos de la sociedad, pudiendo llegar hasta Dios, que aquí este comentario me pica la curiosidad, porque da a entender que pudo haber habido algún conflicto entre los rompedores del cielo y honor. Sin embargo, le preocupa que puedan llegar a abusar de su propia autoridad, porque al final acaban siendo ellos quienes deciden lo que está bien o mal. Y si eso llegara a ocurrir, lo único que podría detenerles serían las otras órdenes. Y la verdad es que tengo la sensación de que esto ha ocurrido en varias ocasiones durante la era de las desolaciones. Vamos con la siguiente orden, una de las que menos sabemos, los portadores del polvo. Aquí, curiosamente, la autora se nos pone un poco más personal, y nos habla de ella misma. Nos cuenta que nunca ha conocido ningún miembro de esta orden, pero que siente que es una orden que a ella le encajaría muy bien,
ya que por encima de todo lo que buscan es el autocontrol, y nos dice que ella ha causado un poco de destrucción, mental, emocional e incluso física. También nos habla un poco más en profundidad de cómo son los miembros de esa orden, y a diferencia de lo que desde fuera se podría pensar, seres de destrucción cabeza huecos son todo lo contrario. Son gente con muchísimo conocimiento, tanto de ellos mismos como del mundo que los rodea, hasta el punto que si se lo proponen son capaces de causar no solo daño físico, sino también emocional, pues saben qué experiencia puede provocar una emoción en concreto y qué palabra dicha en un momento específico provocaría una respuesta deseada, algo similar a lo que veríamos por ejemplo con la alomancia emocional en Scadrial. Eso no lo dice obviamente, es una anotación que pongo yo. Sigamos, la siguiente orden es la de los danzantes del filo. Aquí la verdad es que Sene tampoco nos aporta nada nuevo que no supiéramos. Los danzantes del filo son los radiantes que se preocupan por quien nadie más lo hace. Los pobres, los enfermos y los excluidos de la sociedad. Por aquellos que no pasan en los anales de la historia, que cuando ya no están, nadie los recuerda. Y eso hace que emperadores y altos príncipes los consideren una fuente de potencial desperdiciado. Pero a ella le encantan, ya que considera que traen más belleza al mundo. Antes de pasar a la siguiente orden, quiero pararme un segundo a fijarnos en que ha mencionado el concepto de Alto Príncipe. Yo sinceramente creía que este título había aparecido por primera vez después de las desolaciones, cuando el reino plateado de Alecela, lo que ahora es Alezcar, cayó y se fragmentó en 10 principados, pero por lo visto, incluso en la era de los reinos plateados ya existía el concepto de Alto Príncipe. Sigamos, ahora es el turno de los vigilantes de la verdad. La autora del diario nos habla de ellos como personas tranquilas y educadas, que, por encima de todo, lo que hacen es no solo buscar la verdad, sino encargarse de que toda la gente pueda tener acceso a ella. Y es por eso que, pese a ser muy calmados, si descubren que un gobernante o un fervoroso está escondiendo de forma deliberada información o esparciendo información falsa, van a encargarse personalmente de que esto cambie. Siguiente, ahora le toca a los tejedores de luz. Aquí, ya nos lo deja claro desde el principio. Sene la considera la más extraña de todas las órdenes. Nos dice que sus miembros no solo son conocidos por negarse a comportarse como la otra gente, sino que además son la única orden que no tiene unos ideales como las otras, sino que lo que hacen es decir verdades sobre ellos mismos. Reflexionando sobre estas verdades, nos cuenta su teoría, y es que el funcionamiento de su orden es así porque como artistas viven su vida en la ficción. Son espías especializados en subterfugios y engaños. Algunos incluso tienen que pasar días o hasta años fingiendo ser quienes no son. Así que estas verdades son lo que les ayuda a seguir anclados a sí mismos. Sigamos, ahora es el turno de los nominadores de lo otro. Aquí, Senecalt ya abre con una frase chocante. ¿Está mal decir que no me gusta una de las órdenes radiantes? Porque no me gustan los nominadores de lo otro. Sene nos cuenta que esto se debe principalmente a que no confía en ellos, porque sus ideales simplemente giran alrededor de ser siempre una mejor versión de sí mismo. Esto es algo que en el vacío no parece malo. Si tú quieres ser un erudito, pues está bien intentar ser el mejor. Pero ¿y si quieres ser un asesino? ¿Un tirano? En ese caso, tus ideales también te llevarán a ser el mejor en ese campo. Y antes de pasar a la siguiente orden, quiero que le deis una vuelta a esto. Porque nosotros conocemos a una nominadora del otro, pero ¿realmente la conocemos tanto como creemos? Sabemos que se encuentra como mínimo en el cuarto ideal, y hasta es posible que haya llegado ya al quinto, pero no sabemos nada de esos ideales. ¿En qué línea van? ¿Cuáles son sus objetivos? Además, ahora mismo, sin contar a Neil, se trata posiblemente del radiante más poderoso que hay, y pese a que todo parece indicar que está de nuestro lado, no sabemos cuáles son sus verdaderas ambiciones y objetivos. Sigamos, ahora nos toca a los escultores de voluntad. Aquí, Sene nos cuenta que esta es la orden con más diversidad que hay entre sus miembros, porque al fin y al cabo, lo único que comparten sus ideales es que defienden la libertad de escoger lo que quieras ser, independientemente de lo que escojas. Una curiosidad que nos comenta sobre ellos es que los miembros de esta orden suelen dedicarse a la construcción, ya que la infraestructura, como carreteras o puentes, es una forma de dar libertad a toda la gente por igual para que pueda beneficiarse de ella para conseguir sus objetivos. Seguimos, vamos con la penúltima orden, los custodios de piedra. Para esta orden no tiene más que palabras bonitas. Nos cuenta
que son la gente que siempre está ahí para ayudar. Son sólidos y confiables, y siempre dispuestos a trabajar por el bien común. Nos cuenta algo muy interesante, que mientras la mayoría de la gente ama el sentimiento de completar una tarea, lo que ellos aman es simplemente el trabajar en ella, el esforzarse para poder conseguirlo, algo que, si os habéis fijado, resuena mucho con una parte del primer ideal de los Caballeros Radiantes: viaje antes que destino. Otra cosa que yo quiero destacar especialmente y que me ha llamado mucho la atención es que el texto nos habla de que son muy buenos soldados, algo imaginable, y que cuando no están luchando están ejercitándose o practicando deporte. Algo curioso, porque en la actualidad en Roshar no conocemos ningún deporte como tal. Lo más parecido a lo mejor podrían ser los duelos, pero es interesante pensar que en la época de las desolaciones pudieran existir otro tipo de deporte, que por culpa de ellas se extinguieran y de los que no queda ahora ningún registro. Sigamos, y para cerrar, vamos con la 10ª y última orden, los forjadores de vínculos. Aquí ya nos lo deja claro desde el inicio, los forjadores de vínculos son distintos. Como ya sabemos, solo puede haber 3 de ellos simultáneamente, pero aún así, esos radiantes, igual que en cualquier otra orden, pueden tener escuderos. Lo que ocurre con ellos es que, a diferencia de con todas las otras, esos escuderos, pese a jurar los ideales, no obtienen poderes. Es decir, juran los ideales por el simple hecho de creer en ellos, sin obtener acceso a la potenciación a cambio. Sobre los 3 radiantes, nos comenta que, pese a que depende del Spren que vinculen, los poderes que obtienen se ven ligeramente alterados, tienen una cosa principal en común, y es que su objetivo es unir a la gente, llevar a todas las personas a un terreno común. Finalmente, para acabar, un comentario sobre las palabras específicas que usa. No dice que solo puede haber 3 de ellos a la vez, sino que solo hay 3 de ellos a la vez, lo que me hace pensar que durante la era de las desolaciones, o al menos durante esta en concreto, lo normal era que los 3 forjadores de vínculos estuvieran en activo a la vez. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.